En ocasiones, para realizar tareas de Machine Learning sobre elementos de texto, por ejemplo, para entrenar un clasificador, se requerirá vectorizar el texto, es decir, codificar las palabras como números. Ilustraremos el proceso con el siguiente ejemplo sencillo. En el siguiente texto tenemos 3 frases. El perro mordió al gato. El gato mordió al ratón. Al ratón le gusta el queso del gato. Lo primero que haríamos sería eliminar las palabras que no aportan mucho significado al texto. Por ejemplo, el, al, del. Eso nos dejaría las frases así. Perro mordió gato. Gato mordió ratón. Ratón gusta queso gato. En algunas ocasiones también es conveniente eliminar los acentos o tildes de las palabras. Ahora podemos vectorizar el texto, es decir, codificar las palabras como números. Una forma sencilla es creando una matriz dispersa. En el ejemplo que estamos viendo tendríamos 3 filas, una por cada frase. Las columnas representarían cada palabra. En nuestro texto tenemos un total de 6 palabras. Así, para la primera frase, perro mordió gato, representaríamos cada palabra con un número, por ejemplo, 1. El resto de las ubicaciones contendría un 0. Para la segunda frase, en la segunda fila colocaríamos los unos correspondientes. Así, tenemos una matriz dispersa, es decir, una matriz donde la mayoría de los valores serán ceros. Considere que entre mayor sea la cantidad de palabras, mayor será la cantidad de columnas, por lo que la cantidad de ceros superará la cantidad de unos. Ahora bien, aunque comúnmente relacionemos el 0 como un valor nulo, para la computadora el 0 ocupa un espacio similar al de cualquier otro número. Así es que una forma de optimizar el espacio e incrementar la velocidad de procesamiento de la matriz es almacenar los unos en 3 vectores llamados v, i y j. En el vector v se almacenará el dato que contiene la matriz dispersa en la coordenada i, j. Es decir, si en la posición 0,0 de la matriz dispersa hay un 1, en el vector i habrá un 0, en el vector j habrá un 0, en la misma posición, y en el vector v estará el valor, en este caso un 1. De modo que al final toda nuestra matriz dispersa puede quedar representada por esos 3 vectores. Veamos ahora un ejemplo en Python que nos ilustra lo que acabamos de realizar. Primero, tenemos un archivo de texto con las 3 frases que usamos de ejemplo. El archivo está en formato CSV, es decir, valores separados por comas. Solo contiene una columna llamada descripción. En el siguiente código haremos uso de Count Vectorizer para extraer las palabras y codificarlas como un vector. También utilizaremos tf-idf Vectorizer para calcular la frecuencia de las palabras. El método que esta función utiliza se llama tf-idf, que significa algo así como frecuencia de término, frecuencia inversa de documento. No profundizaremos en los cálculos que este método realiza, pero considere que tf-idf son puntuaciones de la frecuencia de las palabras dentro de un documento. Como podemos observar, la clase tf-idf Vectorizer nos crea los vectores de valores correspondientes a la matriz dispersa que contiene las palabras de nuestro archivo. Estos valores son los que utilizaríamos para entrenar nuestro modelo de Machine Learning.